La pregunta para el día de hoy. Robert, ¿qué recomendaciones me puedes dar para hacer entrevistas memorables en mi podcast? Estas son mis conclusiones. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 173 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para montar tu podcast, para hacerlo crecer si ya lo tienes, para automatizarlo y producirlo más rápido, para disfrutar cada día de grabar un podcast sin editar como lo hago yo. Yo grabo 3 todos los días, pero yo grabaría 10 diarios si pudiera. Si pudiera, claro que lo haría. Y puedes también aprender a monetizar tu podcast. No solo eso, bueno, sí, monetizarlo con diferentes estrategias y acabamos de pre-lanzar un curso que es sobre cómo montar tu propia plataforma para un podcast de pago con RSS feed privado, con clave y contraseña desde tu página de WordPress. Ese curso tiene un precio de introducción hasta el domingo 31 de octubre de solo $9.99 y el curso es tuyo. Tú compras el curso y el acceso al curso es ilimitado, es para siempre, es de por vida. Entonces puede ser que tú quizás no lo veas ahora y tú digas, no, yo no creo que monetice mi podcast con uno premium. ¿Quién sabe si en 1 o 2 años, o en 1 año, o en 5 meses ya tú tienes una comunidad a la cual tú quieres ofrecerle más cosas y se te ocurra la idea de, pero Robert dijo que se podía hacer un podcast de pago. Ya tienes el curso para que lo montes. Ahí está. Como también está el curso para crear la web de tu podcast con WordPress. Aprender a crearla desde tu computador sin tener hosting y luego subirlo a un hosting. Tienes todo, es que tienes todo lo que necesitas. Y vienen cursos nuevos, así que atento. Cada curso lo puedes comprar por separado o puedes, si quieres, suscribirte con un plan de membresía de 1 año y tener acceso a todos los cursos que tenemos en Kaizen, no solo los de podcast. Así que aprovecha. Bien, vamos a conversar sobre... Hoy es miércoles y teníamos mucho tiempo sin preguntas. Yo quiero agradecer a mi comunidad en Telegram que se han animado a hacer preguntas, porque ¿qué sentido tiene, verdad? Que yo tengo un espacio, un episodio a la semana para responder preguntas y nadie haga preguntas. Es que yo no me las voy a inventar. No me las voy a inventar. Entonces, esta pregunta es de Jesús Pérez, de España. Tío, Jesús tiene su podcast sobre estilos de comunicación, de presentaciones también, de cómo presentar contenido, muy bueno. Voy a buscarlo no lo busco ahora para no seguir alargando la introducción, pero te lo dejo en las notas del episodio para que lo conozcas. Jesús hace la pregunta de cómo podemos hacer entrevistas memorables, es decir, cómo hacer una buena entrevista en tu podcast. Vamos a ver, quitando el calificativo de bueno, vamos a cómo hacer entrevistas, los criterios que yo considero, evidentemente, porque la respuesta la voy a dar en función de lo que yo considero. Las entrevistas, el formato de entrevistas o el género de entrevistas en el podcast es muy popular. Eso para entrar en contexto. Es muy popular. ¿Qué tanto más que el de monólogo? No lo sé. El de monólogo también es muy popular. El de podcast narrativo también es muy popular. Porque al final a la gente decide lo que le gusta y ya. Y hay diferentes géneros en el podcast. Diálogos, entrevistas, mesa redonda, etcétera. De hecho, te lo muestro en el curso gratuito de podcast que tengo en YouTube. Ok, lo que yo más he notado en los podcasts de entrevistas es que el invitado que va a una entrevista, la entrevista suele ser centrada siempre en la figura del invitado, siempre, o en su historia. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal. El problema es que cuando tú conoces al invitado y lo ves que pasa por 5 podcasts que le hacen entrevista, la mayoría de las preguntas que le hacen en esos podcasts son las mismas. Y entonces ya yo me sé la respuesta de Joan Boluda de cuándo comenzó su podcast
otra entrevista más hablando de cómo empezó su podcast. Aparte de que yo puedo ya peinar el internet con Listen Notes, por ejemplo, que es el Google de los podcasts, y encontrar todas las entrevistas que le han hecho, por ejemplo, a Joan Boluda. Y saber la historia de vida de Joan Boluda. ¿Lo ves? Yo sé que hay gente que dirá, sí, pero mi comunidad no conoce la historia de Joan Boluda. Viejo, amigo, amiga, búscale los episodios de otros podcasts y así colaboras con ellos. Y ponle la entrevista de la historia a tu, ¿verdad? La única excepción que yo vería en eso es que tu podcast sea de entrevista para conocer cuyo objetivo sea conocer la historia de esas figuras. Ahora bien, yo lo que pienso es, por eso digo que no voy a decir si es bueno o es malo, eso es lo que yo estoy viendo. Yo lo que pienso es que el objetivo de la entrevista que tú tengas con cualquier persona en tu podcast tiene que estar alineado al objetivo del podcast y no parece serlo en algunos casos. Por ejemplo, si yo tengo un podcast como esto es podcast. Este podcast, su objetivo es educar. Por eso está en la categoría de educación. Esa es la primera categoría en la que está. Educar, enseñar a la gente a hacer su podcast o a mantenerlo o a estar al tanto, pero es educar, es educativo. Si yo traigo un invitado a estos podcasts, tiene que ser para cumplir con ese objetivo. Si yo invito a un podcaster, a un colega, que, ¿verdad? Esto es podcast. Si yo me pongo a preguntarle solo sobre su vida, yo no estoy educando. Yo estoy informando. Yo estoy, no sé, generando quizás inspiración. Y no digo que esté mal, repito. El tema es que la gente escucha estos podcasts porque aprende. Y en una entrevista donde yo traiga a alguien y no aprenda, la gente va a decir, muy bonita la entrevista, ya esa persona ya la conocía, ya había escuchado las mismas preguntas, las mismas respuestas, sé todo sobre esa persona. Ese episodio no me fue tan útil y puede que en los episodios de entrevista dejen de escuchar tu podcast. ¿Por qué? Porque no está alineado con el objetivo del podcast. Si tu podcast es inspirar a través de la historia de personas, perfecto. Ahí está alineado que se haga. Entonces tiene que estar alineado con el objetivo, número uno. El segundo criterio que yo diría importantísimo es pregúntale a la comunidad para qué quisieran tener a un entrevistado en tu podcast. ¿Para qué? O sea, que ellos te digan. O si ya tú tienes un listado de entrevistados que te han confirmado, dile, miren, tengo pautado hacerle una entrevista a Joan Boluda. Joan Boluda, por si no lo conocen, y ahí yo personalmente, yo pasaría todas las entrevistas que le han hecho a Joan. Miren, si quieren conocerlo más a fondo, esta es la historia de él. ¿Qué provecho le podemos sacar a Joan Boluda en la entrevista? Díganme. Y la gente te dirá, pregúntale tal cosa, pregúntale esto. Me gustaría saber sobre sus fracasos, me gustaría saber cuánto gana, me gustaría cosas que tal vez no se le han hecho en otras entrevistas o que quizás sí, pero tú eres el facilitador y debes celar o debes cuidar el objetivo, que se cumpla el objetivo de tu podcast. Entonces, si una pregunta te sale con el cliché de pregúntale cómo fueron sus inicios y tú sabes que esa pregunta ya se hizo en 10 entrevistas, tú le dices, no te preocupes, esa pregunta está respondida aquí. Ve y escúchalo. ¿Para qué preguntar lo mismo que preguntan otros en un medio global donde yo puedo escuchar todas las entrevistas de cualquier... pero es que mi podcast está en Ucrania y mi comunidad es ucraniana. Pero es que yo puedo escuchar tu podcast de Ucrania aquí en esta isla, en República Dominicana. A escuchar las mismas preguntas, otra vez. Lo mismo. Pero ese es mi criterio, repito. Entonces, mi opinión. El segundo criterio es pregúntale a tu comunidad. Y tercer criterio, investiga bien todo lo que ya hay publicado sobre tu entrevistado, que lo más probable es que tú vas a traer un entrevistado que es popular, y si no, que tiene algo que aportar. A mí me gusta más eso, traer invitados que tengan algo que aportar y no que vengan a hablar de ellos, pero eso es lo que yo quiero, por mi objetivo. Entonces, investiga sobre lo que se ha dicho de esa persona, sobre las preguntas que se le han hecho, porque también de ahí pueden salir ideas para tu entrevista.
Joan, te escuché en una entrevista que hablaba sobre la vez que fracasaste económicamente, que tu esposa... Ok, en función de eso, no repitas la misma pregunta. En función de eso, me quedé con la duda de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tú pudieras aclarármela porque como no la aclaraste en esa entrevista, y es ahí donde se abre, se abre un espectro mucho más amplio donde se puede hablar de lo que nunca se ha hablado. ¿Mm? Otra cosa más, trata de que el invitado, aunque si la entrevista va a estar centrada en él, que te pueda aportar algo a ti o que le pueda aportar algo sobre todo a tu comunidad. O sea, con qué se quedaría la gente de esa entrevista? El problema que yo veo con las entrevistas es que la gente entiende que es una vía fácil de aumentar la audiencia porque cree, y eso es simplemente una creencia, no siempre es así, cree que por invitar a una persona conocida en su ámbito o en su mercado, esa persona va a atraerle a toda su gente. Eso es un mito, eso no es real. Y menos si la entrevista en tu podcast es para conocer a esa persona que ya su comunidad conoce y para qué escuchar una entrevista de Joan Boluda sobre su historia de vida, porque yo me la sé. Yo no voy a ir a otro podcast a escuchar la historia de la persona que yo sigo porque ya me la sé. Por eso no se mueve nada. ¿Eh? Ahora, si tú me llevas al invitado a un plano educativo, a un plano que me está ofreciendo algo de valor a mí, y valor quiere decir útil, y para yo saber qué puede ser de valor, pregunto a mi comunidad, entonces yo tendré las preguntas correctas para que logren el fin correcto. ¿Mm? Yo te sugiero, te propongo no imitar a otros podcasts. Tú sabes la cantidad de podcasts que yo veo que son fotocopias de Joe Rogan o de John Lee Dumas. Oh, Dios mío. Ay, las mismas preguntas, pero en español. Y está bien. Es una manera de que cuando no hay manera de ser creativo o no hay innovación, bueno, pues es una manera de comenzar y romper la inercia, pero no te quedes siendo una fotocopia de otros podcasts que hasta se graban en video con el mismo fondo de ladrillos. Y tú dices, pero Dios mío, hasta eso copian. La misma toma. Oye, piensa en tu comunidad, no pienses en ti. A veces también queremos entrevistar a personas que nosotros queremos ser parte de su círculo social. Ah, sí, sí, yo quiero que... No, no, no. Piensa siempre en tu comunidad. Si no hay manera de que un invitado, por más famoso que sea, aporte algo a tu comunidad, no lo entrevistes. Y la gente te lo va a decir. Te va a decir, esto estuvo muy sobrio, no me sirvió. Esta persona solamente vino a hablar de él cuando tu objetivo era sacarle información educativa que pudiera ayudarnos. Te lo van a decir. Por eso tienes que conocer al invitado y cómo suele expresarse el invitado en otras entrevistas. Yo una vez tuve en Te invito a un café a una persona que es amiga mía, como entrevistado, para hablar sobre temas de desarrollo personal. Y yo cometí el error de no haber investigado sobre esa persona y cómo comunicaba y qué comunicaba. Y esa persona, de la información que yo quería sacarle por su experiencia, para que le sumara valor a mi comunidad, él se resistió porque él tenía un libro y un curso que él quería vender y él decía, no, yo no te puedo responder eso porque entonces no me comprarían el curso o no me comprarían el libro. Y a mí me dio vergüenza. Porque yo soy de los que piensa que cuál es el problema de decir incluso lo que tú tienes en tu libro, porque eso motivaría más a comprarlo. Bueno, él no quiso y la gente me dijo, no vuelvas a traer a una persona así, no vuelvas a traerlo porque esa persona simplemente vino aquí a decir que compren su libro y su curso. Tráenos gente, personas o invitados al podcast que nos aporten a nosotros. Y para hacer una buena entrevista, yo no necesito un famoso, yo no necesito una persona popular, yo necesito un contenido de valor útil. Y cualquier persona tiene detrás una historia que pudiera ser interesante para tu podcast. Hace unos años yo hice un ciclo de temas en Te invito a un café que se llamó Historias de Cambio. Yo le pedí a mi comunidad que si alguno de ellos había pasado por alguna situación difícil y la superó, que viniese al podcast, yo la iba a entrevistar para que contara su historia de superación. De eso que le pasó solamente,
no importa quién fuese. Yo tuve personas de España, creo que de Venezuela, de Estados Unidos, latinos, mexicanos, que sin nadie conocerlo, que no son creadores de contenido, que no son en el medio nada conocidos, son personas como tú y como yo, comunes y corrientes, y sus historias inspiraron muchísimo y dejaron un mensaje en los demás. Claro, las preguntas estaban dirigidas para que se lograra el objetivo. Entonces, si las preguntas, tu entrevistado no están alineados al objetivo, yo creo que no va a ser una entrevista provechosa para tu comunidad, pensando en tu comunidad. Claro, ni hablar de que hay muchísimos otros criterios, como que saber las preguntas que se hacen, en el tono que se hacen, pero yo de eso Jesús es más experto que yo, por ejemplo, de temas de lenguaje no verbal, de entonación, claro que sí, pero yo te estoy hablando de cosas que yo he visto y cosas que yo he hecho, y sobre todo tener la estrategia base va siempre alineado todo a nuestro objetivo y a nuestra comunidad. Objetivo y comunidad. Olvídate de ti. Olvídate de ti. No, pero es que yo tengo que invitar a esta persona porque a mí me gustó su historia, y tiene que venir al podcast porque yo estoy seguro que a otro le va a aprovechar. Puede que no. A ti te impactó, pero puede que no impacte a tu comunidad. Y he visto casos de podcast donde se invitan personas porque impactan al podcaster. Ah, sí, me encantó porque escuché una entrevista tuya y tu comunidad escuchó esa entrevista previa. No, tú pudiste haber preparado tu comunidad y decirle, amigos, miren, he escuchado la entrevista de esta persona, yo no la conocía. Por favor, escúchenla y denme su opinión sobre esa entrevista. Y puede ser que tu comunidad comience a escuchar la entrevista y llegue a la conclusión de que, oye, sí, esa persona me gusta, su historia me inspiró. Y esa es la puerta que se abre para tú decir, ¿les gustaría, yo puedo hablar con ella, les gustaría que lo traigamos al podcast? Oh, buena idea, Robert, tráelo al podcast. ¿Sobre qué les gustaría que hablemos? Ya ustedes escucharon la primera entrevista, tuvieron un acercamiento con esa persona. ¿Qué cosas hablaríamos en el podcast, ya sea o para ampliar lo que se habló en esa entrevista o que sea diferente a lo que se ha hablado? No lo mismo, dejemos ya de hacer las mismas preguntas. Las mismas preguntas. ¿Quién eres y a qué te dedicas? ¿Cómo iniciaste en el podcast? ¿Cuáles fueron los momentos más duros de tu podcast? ¿Quién no estuvo de acuerdo? Ok. Si es una persona nueva en el medio, yo creo que sí vale la pena esas preguntas. Si ya las respondió en otros podcasts, mejor comparte el otro podcast y así crecemos juntos. Esa es mi recomendación. ¿Cuáles otras ofreces tú para seguir ampliando sobre este tema o dando sugerencias? Te invito a que lo hagas desde tu opinión. Únete a nuestro canal en Telegram. Vas a Telegram y en el buscador escribes @estoespodcast. O si no, esto es podcast y te va a aparecer el canal público. Te unes, ahí verás la publicación de este episodio y debajo hay un espacio que dice deja un comentario. Dejas tu comentario, te presentas si quieres y todo lo que quieras aportar, bienvenido sea. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos el próximo viernes. Chao.